Había trabajado en la agencia el tiempo suficiente para saber cuándo me estaban dando una versión suavizada de la verdad. Pero cuando me informaron sobre esta operación en particular, no importaba cuánto intentaran pulirla, algo en ella apestaba. Soy un oficial a cargo de casos, digamos que de proyectos inusuales. He estado en misiones que rozan lo insano, pero nada me había preparado para lo que encontré. La operación comenzó como una investigación científica civil, típica investigación universitaria. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alaska Fairbanks había descubierto una sección de denso y remoto bosque en algún lugar en las afueras del Parque Nacional Wrangell-St. Elias. A diferencia del resto de la vasta naturaleza, esta parte en particular del bosque era diferente. No solo era silenciosa, estaba completamente desprovista de todo sonido. No había aves, ni el viento moviendo las hojas, ni señales de vida salvaje. Y, según la universidad, esta inquietante quietud no era solo una rareza, sino que era científicamente imposible. El equipo de investigación de la universidad había salido en una expedición de 7 días para estudiar el bosque silencioso. Cuando no llegaron a su punto de recogida, la universidad reportó su desaparición y solicitó la ayuda de equipos de búsqueda y rescate. Cuando los informes llegaron a los altos niveles del gobierno, nos llamaron a nosotros. El silencio no solo estaba afectando a la vida silvestre. Los dispositivos de comunicación no funcionaban correctamente. No había señales de ningún tipo. Los sistemas GPS se volvían erráticos en cuanto alguien ponía un pie en el bosque. Naturalmente, esto levantó todo tipo de alarmas para personas como yo, personas a cargo de asegurar que las cosas que no deberían existir se mantengan fuera del radar público. Se reunió un nuevo equipo que incluía a seguridad, a mí y a un ecólogo forestal con décadas de experiencia en campo, el Dr. Jacob Holt. El Dr. Holt no era cualquier académico amante de los árboles. Había pasado 20 años estudiando cambios ambientales en algunos de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Bosques, selvas, el Ártico. Cuando lo conocí, lucía como el tipo de persona que podría enfrentar cualquier situación. Era rudo, curtido, con piel áspera de tanto tiempo al aire libre. Sus ojos penetrantes me dijeron que era uno de esos hombres que no se quiebran fácilmente. Alguien que había visto cosas. Nos acompañaban 2 operativos, Masters y Greaves. Se encontraban allí para brindar seguridad. Eran el músculo del equipo, encargados de protegernos de cualquier cosa con la que pudiéramos encontrarnos en ese bosque. Sus rostros eran indescifrables mientras permanecían firmes junto al helicóptero, vestidos con equipo táctico que parecía más adecuado para una zona de guerra que para una expedición en el bosque. Le estreché la mano al Dr. Holt mientras subíamos al helicóptero. ¿Ya te informaron?, pregunté. Solo lo suficiente para saber que este bosque no se parece a nada que haya visto, respondió. Su voz tenía esa calma segura que solo los años de experiencia pueden dar. Mientras los rotores del helicóptero rugían y ascendíamos hacia el cielo, no podía quitarme de encima la sensación de que esto era el comienzo de algo para lo que no estaba preparado. El vuelo fue tranquilo. Debajo de nosotros, una vasta extensión de bosque se desplegaba en todas direcciones, como un océano sin fin. El lugar al que nos dirigíamos era tan remoto que ni siquiera había senderos que lo llevaran. Nadie tenía razón alguna para estar allí. Y sin embargo, ahí estábamos, volando directo hacia el corazón de todo esto. Cuando aterrizamos en la zona de descenso, Masters y Greaves se desplegaron, asegurando el perímetro mientras reuníamos nuestro equipo. No había viento, ni sonido alguno, excepto el zumbido de las aspas del helicóptero y los golpes sordos de nuestras botas sobre el suelo blando. El piloto nos hizo un gesto con la cabeza, indicando que regresaría en 48 horas. Levanté una mano en señal de reconocimiento, y luego el helicóptero volvió a elevarse en el cielo, su rugido reduciéndose a un leve zumbido antes de desvanecerse por completo. Una vez que el helicóptero se perdió de vista, el silencio nos golpeó de lleno. Fue inmediato, absoluto. El tipo de silencio que se siente como una presión en los oídos, que te hace esforzarte por escuchar cualquier ruido, cualquier señal de vida. Pero no había nada. No había rastro del equipo de investigación de la universidad. ¿Listo?, le pregunté a Holt mientras mirábamos hacia el bosque. Él asintió, entrecerrando los ojos hacia la línea de árboles. He visto muchos bosques, pero ninguno como este. Holt ajustó las correas de su mochila, echando un vistazo al bosque que nos rodeaba. Bienvenidos al lugar más silencioso de la Tierra.
El bosque era denso, oscuro y nada acogedor. Basándonos en el plan de expedición del equipo de la universidad, pudimos determinar que su campamento estaba a unos 12 kilómetros de nuestra zona de descenso. Ese campamento era nuestro primer objetivo. Miré al doctor Holt, quien ya estaba concentrado en el bosque frente a nosotros, con una expresión inescrutable. Masters y Greaves parecían imperturbables, sostenían sus armas de forma casual, pero listos para cualquier cosa. Holt señaló hacia los árboles. Entramos y mantenemos una formación cerrada. Si alguien oye algo extraño o ve algo fuera de lugar, avise. No estamos lidiando solo con una ausencia de sonido. ¿Qué quieres decir? Preguntó Greaves. Quiero decir que la naturaleza no se apaga así nada más. Respondió Holt. No, aquí hay algo que está causando esto. Nos adentramos en el bosque, bajo un dosel espeso que bloqueaba gran parte de la luz del día sobre nuestras cabezas. He estado en lugares inquietantes antes y me he enfrentado a cosas inexplicables. Pero esto era diferente. No estaba seguro de qué había esperado, pero el silencio absoluto que me envolvía no era lo que imaginaba. Es algo diferente, ¿verdad? Dijo Holt en voz baja mientras caminaba a mi lado. No tenía que alzar la voz. No había ningún otro ruido que ahogara nuestra conversación, ni pájaros, ni el susurro del viento entre los árboles. Asentí. Masters y Greaves se movían con precisión y propósito. Masters, el más alto de los dos, tenía esa confianza casual que solo viene con la experiencia. Greaves parecía más escéptico, metódico, con su mirada aguda escaneando el bosque mientras avanzábamos. Pero incluso ellos, tan curtidos como eran, parecían perturbados por la quietud antinatural. Caminamos todo el día antes de hacer campamento en el borde de un claro, justo dentro de la línea de árboles. Masters y Greaves se ocuparon de establecer un perímetro, sus pasos amortiguados por el suelo esponjoso del bosque. Nadie habló mucho. Todos estábamos inquietos por la quietud antinatural, aunque ninguno lo admitiría. Mis propios pensamientos se sentían demasiado ruidosos en mi cabeza, y me sorprendí esforzándome por escuchar alguna señal de vida. No había nada. Dime, Holt, dije mientras desempacábamos nuestro equipo, rompiendo el silencio. ¿Qué reportó exactamente el equipo de la universidad antes de que se perdiera la comunicación? Holt se agachó para revisar sus instrumentos. El leve rasguño de su bolígrafo contra el papel sonaba extrañamente fuerte. El equipo inicial detectó una anomalía acústica en esta región. Ningún sonido natural. Llamó su atención porque áreas así no existen de manera natural, al menos no por mucho tiempo. Los animales se establecen, el viento pasa, el agua fluye. Algo siempre llena el espacio. Y aquí, nada, dije, señalando lo evidente. Él asintió. Enviaron algunos datos preliminares que mostraban que el bosque absorbía el sonido a un nivel que desafiaba toda explicación. Luego, sus transmisiones se volvieron ininteligibles. Dejaron de transmitir hace 3 días. La universidad financiaba únicamente la investigación. Cuando la cosa se volvió extraña, ustedes intervinieron. Genial. Miré alrededor, al bosque silencioso y estático. Entonces, ¿alguna teoría? Holt guardó silencio un momento, observando los árboles, sus ojos entrecerrados en concentración. No lo sé. Esta no es mi área de especialidad. Soy biólogo, no acústico. Pero hay algo mal aquí. La presión del aire se siente rara. Casi como si estuviéramos bajo el agua, pero sin esa sensación de profundidad. Master se unió a nosotros en la fogata, sentándose en un tronco que había arrastrado hasta allí. Parece que estamos en una burbuja, Dijo con voz plana. El aire se siente denso. Asentí. Yo también lo había notado, una densidad extraña en el ambiente, como si el aire estuviera presionándonos. Greaves estaba patrullando el perímetro, revisando los sensores de movimiento que había colocado. Se acercó, con expresión grave. Nada en los escáneres, ni firmas de calor. No hay vida salvaje. ¿Ni un solo movimiento?, pregunté. Ni una ardilla. Dijo, negando con la cabeza. Nunca he visto algo así. Nos sumimos en un silencio incómodo. La quietud hacía difícil concentrarse, casi imposible mantener una conversación. El tiempo parecía alargarse, y la falta de los sonidos habituales de un campamento nos hacía sentir desorientados. Miré mi reloj.
Sentía como si hubiéramos estado allí mucho más tiempo del que realmente habíamos pasado. Era como si el tiempo también se hubiera ralentizado junto con el sonido. A medida que caía la noche, montamos las tiendas e intentamos acomodarnos. La oscuridad llegó rápido en el bosque, tragándose la débil luz del día con urgencia. El silencio se volvió aún más intenso en la penumbra. Acostado en mi tienda, podía oír los latidos de mi corazón, fuertes y constantes en mis oídos. Pero, más allá de eso, no había nada. Ningún animal nocturno moviéndose. Era antinatural. Esa noche, luché por dormir. No sé cuánto tiempo estuve allí, mi mente corriendo en medio del silencio, pero en algún momento me di cuenta de algo más. El sonido era sutil al principio, luego creció. No venía del exterior, sino de dentro. Podía escuchar mi propia respiración. Escuchaba el pulso de mi sangre recorriendo mis venas, el crujido de mis articulaciones al moverme. Era como si mi cuerpo se hubiera amplificado. Cada sonido interno se magnificaba en la ausencia de ruido externo. Intenté ignorarlo, pero cuanto más me quedaba allí, peor se volvía. El silencio absoluto, mezclado con el sonido de mis funciones corporales, me hizo sentir náuseas. Sentía algo, una presión extraña, como si algo intentara exprimir cada sonido, incluso los que venían de dentro de mí. Me hacía sentir enfermo. Cuando finalmente logré quedarme dormido, no fue reparador. Mis sueños eran fragmentados, llenos de destellos del bosque, sus árboles que se alzaban sobre mí y un silencio constante y asfixiante que presionaba desde todos los lados. A la mañana siguiente, nos reunimos alrededor de la fogata, aunque ahora ésta no emitía ningún sonido. Miré a los demás, pero nadie comentó al respecto. No estaba seguro, pero podría haber jurado que escuché el fuego la noche anterior. Sin embargo, por la mañana el fuego estaba en silencio. Nada del suave crujido, nada. Solo llamas silenciosas. ¿Alguien durmió bien?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Holt se frotó los ojos, negando con la cabeza. Es raro. He pasado semanas en bosques antes, pero anoche podía escuchar todo dentro de mí. Mi corazón, mis pulmones, mis articulaciones. Fue como si el silencio se volviera hacia adentro. Greaves y Masters intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Tenemos que seguir adelante, dije, sacando el mapa. El equipo de la universidad montó su campamento principal a unos 5 kilómetros al este de aquí. Si vamos a encontrar respuestas, ahí es donde comenzaremos. Empacamos todo y comenzamos a avanzar, decididos a cubrir distancia y llegar al campamento. Pero cuanto más nos adentrábamos, más opresivo se volvía el silencio. No era solo la ausencia de sonido, se sentía como si algo estuviera tratando de arrancarnos el sonido. Holt se detenía de vez en cuando para tomar muestras o examinar la flora, pero no había mucho que encontrar. Los árboles eran todos iguales, altos, antiguos y perfectamente quietos. Ninguna hoja se movía, ni una rama crujía. En un momento, Greaves nos hizo señal de detenernos. Se agachó, escaneando el área con un visor térmico. Nada aún. Murmuró. Sin movimiento, sin firmas de calor. Es como si todo el bosque estuviera muerto. No está muerto. Corrigió Holt, avanzando. Es como si estuviera congelado. Nada crece, nada muere. Todo permanece tal como está. No me gustó nada de eso. A medida que seguimos, empecé a notar algo más. Era sutil al principio, pero cuanto más me concentraba, más claro se volvía. Nuestros pasos ya no hacían ningún sonido. Podía ver a Masters y Greaves pisando ramas, hojas, incluso piedras, pero no había crujidos, ni chasquidos, solo silencio. Pateé una rama caída con la bota. Se rompió por la mitad. Nada, ni el más leve de los crujidos. ¿Qué diablos?, murmuré. Holt también lo notó. Se arrodilló, presionando su mano contra el suelo. El bosque está absorbiendo el sonido. ¿Absorbiendo? Preguntó Masters, luciendo inquieto por primera vez. ¿Qué quieres decir? Holt se levantó, limpiándose las manos en los pantalones. El sonido no está simplemente desapareciendo. Está siendo tomado, consumido, absorbido de alguna manera. ¿Cómo? ¿Por qué?, pregunté. Holt no respondió. Su rostro mostraba desconcierto. Aún no lo sé. A mediodía, llegamos al campamento base del equipo de la universidad. Las tiendas seguían en pie, pero no había señales de vida.
No había huellas ni cuerpos. Era como si el equipo simplemente se hubiera desvanecido. «Revisen el perímetro», ordené a Masters y Greaves. Asintieron y se movieron sin decir una palabra. Holt y yo entramos en la tienda más grande, que parecía un laboratorio improvisado. Había papeles esparcidos sobre la mesa, cuadernos llenos de datos y observaciones. Holt los revisó. Su ceño estaba fruncido. Estaban estudiando la absorción, Dijo en voz baja, hojeando las páginas. midiendo las tasas de absorción del sonido, catalogando hasta dónde llega el fenómeno. ¿Y qué encontraron?, pregunté. Holt sacudió la cabeza. No tiene sentido. El silencio parece que está creciendo, expandiéndose, como si fuera algo vivo. Me pasó uno de los cuadernos y hojeé las páginas. Las últimas entradas estaban garabateadas apresuradamente, como si las hubieran escrito con prisa. Día 5. Ya no podemos escucharnos. Incluso cuando gritamos, es como si el sonido fuera tragado antes de salir de nuestras bocas. Algo anda mal. El silencio se está metiendo en nuestras cabezas. Día 6. Está dentro de mí. No puedo oír mis propios pensamientos. Pasé las páginas, sintiendo el peso de esas últimas palabras. ¿Qué significa eso?, murmuré, mirando a Holt. Su rostro estaba pálido. Su habitual distanciamiento científico empezaba a desmoronarse. Es como si Comenzó lentamente. la absorción fuera algo físico. Perdieron la habilidad de hablar, de oír sus propios pensamientos. Por eso sus notas están dispersas, incompletas. No solo estaban perdiendo el sonido, estaban perdiendo la razón. Afuera, Masters y Greaves regresaron, negando con la cabeza. Nada. Dijo Masters, manteniendo su voz baja, como si temiera que el silencio la tragara si hablaba demasiado alto. No hay señales de vida, no hay cuerpos. Sentí un nudo frío de temor apretarse en mi estómago. Bueno, tuvieron que haber ido a algún lado, O algo se los llevó. añadió Greaves con seriedad, descansando la mano en su rifle. Holt aún hojeaba los cuadernos, sus ojos moviéndose de una entrada a otra, pero pude notar que con cada página se veía más inquieto. Tenemos que regresar. Debemos empezar a movernos de vuelta hacia la zona de aterrizaje. Dijo, casi como si hablara consigo mismo. Aquí está pasando mucho más de lo que pensaba. Empezamos a abrirnos paso de vuelta en dirección a la zona de recogida. El sol ya estaba bajo, pero no podíamos permitirnos perder tiempo, o peor aún, la cordura. Algo en este lugar me roía por dentro. No podía sacudirme la sensación de que alguien nos observaba, aunque cada parte lógica de mí sabía que no era posible. No había habido ni un solo movimiento o firma térmica desde que llegamos. Aquí no vivía nada, nada excepto los árboles y el silencio. Masters y Greaves avanzaban delante, siguiendo su entrenamiento, alertas pero tranquilos. Holt y yo caminábamos detrás, y el silencio entre nosotros se volvía más pesado con cada paso. Observábamos nuestros propios pasos, la falta del crujir de nuestras botas sobre el suelo del bosque. Era como si estuviéramos caminando a través de una especie de vacío, donde el sonido no solo se amortiguaba, sino que era aniquilado. «Dr. Holt», dije, rompiendo el silencio, «dijiste antes que algo estaba consumiendo el sonido. ¿Qué podría hacer eso?» No respondió de inmediato. Sus ojos recorrían los árboles densos y altísimos que nos rodeaban. Cuando finalmente habló, su voz era baja, como si no quisiera escuchar sus propias palabras. Esto desafía cualquier explicación natural. Me recuerda a esas cámaras anecoicas, los cuartos diseñados para eliminar reflexiones de sonido. Pero esto es algo distinto. Es como si el propio bosque estuviera vivo y se alimentara de las ondas sonoras. ¿Vivo?, repetí, incrédulo. ¿Como los árboles?, No, no solo los árboles, dijo Holt, frunciendo el ceño. todo el ecosistema, o lo que solía serlo. Algo cambió aquí y ahora está absorbiendo el sonido en sí mismo. El silencio es casi depredador. Detecta nuevos sonidos y luego los elimina. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había enfrentado todo tipo de situaciones peligrosas antes, pero esto era diferente. No era algo a lo que pudieras dispararle o golpear. Era algo que ni siquiera podías ver u oír. Algo que nos estaba despojando capa tras capa. Esa noche, el silencio se volvió insoportable. Levantamos nuestras tiendas en un pequeño claro,
cada uno de nosotros siguiendo los movimientos familiares de montar el campamento, pero no había consuelo en la rutina. Después de la cena, si es que se podía llamar cena, ya que ninguno de nosotros parecía tener apetito, me senté junto al fuego, mirando las llamas. El fuego debería haber sido reconfortante, un recordatorio de la normalidad, pero incluso él se sentía mal. Podía ver las llamas danzando, pero no había chasquidos, ni crujidos de la madera. Miré a Masters y Greaves, que estaban junto a su tienda revisando su equipo. Pude notar que estaban tensos, estaban entrenados para esperar el peligro, pero esto era diferente. Esto era algo que no podías combatir. Luego observé a Holt, que estaba sentado a unos metros, escribiendo en su cuaderno. Su rostro estaba tenso por la concentración. Sus ojos iban y venían entre las páginas y el bosque que nos rodeaba. Había dicho antes que el silencio estaba expandiéndose, pero no había profundizado. Ahora comenzaba a preguntarme si sabía más de lo que dejaba entrever. El silencio se apretaba alrededor de mí, como un peso físico en el pecho. Era difícil respirar, difícil pensar. Podía sentir mi pulso en la garganta, el latido constante de mi corazón resonando cada vez más fuerte en mi cabeza. Y entonces, igual que la noche anterior, comencé a escuchar cada sonido dentro de mi cuerpo otra vez. Primero fue mi respiración, inhalaciones profundas y lentas que se sentían anormalmente altas. Luego, los latidos de mi corazón, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor. Podía oír la sangre corriendo por mis venas, el crujir de mis articulaciones, incluso un suave gorgoteo en mi estómago. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en una máquina y cada función estuviera amplificada. Miré a Masters y Greaves y pude ver por la forma en que se movían inquietos que ellos también lo estaban sintiendo. Los dedos de Greaves tamborileaban suavemente contra su muslo. Sus ojos recorrían el campamento como buscando algo, cualquier cosa que hiciera ruido. Pero no había nada excepto nuestros cuerpos. Holt cerró su cuaderno y lo puso a un lado. Este lugar está mal, Dijo suavemente como para sí mismo. ¿Te gustaría explicar más?, pregunté, impaciente con sus explicaciones. Él dudó, luego suspiró. Nosotros, el sonido de nuestras voces, el ruido de nuestros cuerpos, nuestros pasos. Es como si nos estuvieran devorando, un sentido a la vez, un sonido a la vez. Esa noche, dormir fue imposible. El sonido de mi cuerpo ya no era solo inquietante, se estaba volviendo insoportable. En algún momento me quedé dormido, pero cuando me desperté no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Me senté en mi tienda, con la cabeza palpitando, la boca seca. Miré mi reloj solo para encontrar una pantalla en blanco. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. El sonido en mi cabeza no venía de mi corazón. Era algo externo, algo rítmico, como voces. Abrí de golpe la solapa de la tienda y salí al claro. Holt, Masters y Greaves ya estaban de pie, mirando hacia los árboles. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos llenos de miedo. ¿Lo escuchan? Susurró Masters con la voz temblorosa. Me esforcé por escuchar lo que los había alterado. Durante un segundo no había nada, solo el silencio opresivo que había sido nuestra constante compañía. Pero luego, débilmente, lo escuché. Un sonido suave, como susurros, proveniente de lo profundo del bosque. Pero no tenía sentido. No habíamos oído ni un solo ruido proveniente de cualquier otra cosa, ya sea natural o no, desde que llegamos. Ni pájaros, ni viento, ni siquiera insectos. Pero ahora, en plena noche, algo estaba susurrando allá afuera. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Greaves. No lo sé, dije, acercándome a ellos. Miré a Holt, esperando alguna explicación racional, pero él estaba igual de paralizado que los demás, mirando hacia los árboles como un hombre que observa el abismo. No sé. Balbuceó Holt, lo cual fue aún más inquietante. Se suponía que él era el experto, el científico, el hombre con las respuestas. Pero ahora parecía un niño asustado. Los susurros se hicieron más fuertes, más definidos. Eran lentos, deliberados, como si lo que estuviera produciéndolos fuera consciente de nosotros y se estuviera tomando su tiempo, saboreando nuestro miedo. Masters levantó su rifle, apuntando hacia los árboles, pero sabía, en el fondo, que las balas no harían nada aquí. Lo que fuera que estuviera ahí fuera no era algo que pudiéramos disparar, no era algo que sangrara. De repente, los susurros se detuvieron. El silencio regresó con una furia renovada,
más pesado que antes. Golpeó mis tímpanos, sofocante, casi como si intentara aplastarnos. «Tenemos que movernos», dije, mi voz temblorosa pero firme. «Salgamos de aquí ahora». Masters y Greaves no necesitaron más convencimiento. Agarraron su equipo sin decir palabra, con movimientos bruscos y frenéticos. Holt, sin embargo, dudó. Seguía mirando la línea de los árboles con el ceño fruncido. «Esto es imposible», murmuró. «Este silencio. Es... Holt, no tenemos tiempo para esto», le respondí tomando su brazo. «Tenemos que irnos». A regañadientes me dejó arrastrarlo, pero podía ver que su mente no dejaba de correr, intentando comprender lo que estábamos viviendo. Y eso fue lo que más me aterrorizó. Si el hombre más inteligente aquí no podía entender esto, ¿qué esperanza teníamos el resto de nosotros? Empacamos el campamento en tiempo récord, cada uno moviéndose con una urgencia que rozaba el pánico. El silencio a nuestro alrededor parecía espesarse, volviéndose más opresivo con cada segundo. Era como caminar a través de melaza. Cada paso se sentía pesado, como si tomara más esfuerzo de lo normal. Apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Mi monólogo interno, el zumbido constante de mi mente, se estaba ahogando, poco a poco, como si algo estuviera entrando en mi cabeza y silenciándolo. Comencé a tener dificultades para formar pensamientos básicos. Miré a los demás y vi el mismo pánico en sus ojos. Ellos también se estaban perdiendo. Holt estaba garabateando frenéticamente en su cuaderno mientras nos movíamos, su mano temblando mientras intentaba capturar lo que estaba sucediendo, pero incluso sus notas se habían vuelto erráticas. Frases incompletas, fragmentos de ideas, nada coherente. Era como si todos nos estuviéramos desmoronando. Cuando llegamos al siguiente claro, el silencio se había convertido en algo más que solo la ausencia de sonido. Era tangible, espeso en el aire como niebla, y con él llegaron los susurros nuevamente. Solo que esta vez no estaban distantes, estaban cerca, demasiado cerca. ¿Escuchan eso? Susurró Greaves, su voz apenas un suspiro. Asentí, incapaz de hablar. Mi garganta se sentía apretada, como si el silencio mismo me estuviera asfixiando. Los susurros se hicieron más fuertes, más deliberados, como si quienquiera que los estuviera produciendo, o lo que fuera, estuviera allí afuera jugando con nosotros. «¡Muévete!», susurré, agarrando a Holt y arrastrándolo conmigo. Teníamos que seguir adelante. Los susurros se detuvieron nuevamente, pero esta vez también lo hizo todo lo demás. El aire se volvió inmóvil, y el peso del silencio nos aplastó con tal intensidad que sentí que mis rodillas cedían. Y luego comenzó el verdadero horror. Mis oídos estallaron. No era como esa sensación sorda y molesta que se siente al cambiar de altitud. Esto fue agudo y doloroso, como si algo estuviera forzándose hacia adentro. Me llevé las manos a la cabeza, entrecerrando los ojos, pero cuando miré a los demás vi que ellos también lo estaban experimentando. Masters estaba de rodillas, su rostro retorcido por el dolor, con las manos presionadas contra sus oídos. Greaves se tambaleaba sobre sus pies, los ojos abiertos de terror. Holt temblaba, sangre escurriendo de su nariz. Pero no fue el dolor lo que me aterrorizó. Fue la realización de que, por primera vez, desde que entramos en el bosque, no podía escuchar nada, ni siquiera mi propio cuerpo. No latidos, no respiración, no el retumbo de mi estómago. Era como si todo sonido, incluso los internos, hubieran sido arrancados. Abrí la boca para hablar, para gritar, para lanzar cualquier tipo de sonido que pudiera romper el silencio, pero no salió nada. Podía sentir mis cuerdas vocales tensándose, sentir el aire empujando fuera de mis pulmones, pero no salió sonido. Nada. Miré alrededor a los demás. Sus bocas se movían, pero no salía ningún sonido. También estaban gritando, pero solo se veían rostros horrorizados y gritos mudos, todos tragados por el silencio. Intentamos comunicarnos con la mirada, con gestos, pero era un caos. Greaves señalaba frenéticamente hacia los árboles y seguí su mirada, con mi corazón acelerándose. Algo se movía. Esta vez no susurraba, eran formas. Formas oscuras apenas visibles contra el fondo del bosque. Parpadeaban dentro y fuera de la vista, como sombras atrapadas entre los árboles. Alcancé mi arma, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. A mi lado, Masters y Greaves hicieron lo mismo, pero sabía que no importaba. Lo que sea que estuviera allá afuera no era algo a lo que pudiéramos disparar. Nos retiramos, con las armas apuntando a las sombras que se acercaban. Masters disparó su rifle a las sombras, pero fue inútil.
Vi el destello de su boca de fuego, pero no salió sonido. No sirvió de nada detener a las sombras que de repente rodearon al doctor Holt, obligándolo a caer de rodillas. El cuaderno de Holt se deslizó de sus manos y golpeó el suelo, dispersando las páginas. Sus ojos estaban muy abiertos y su boca se movía en un grito mudo. Y luego colapsó. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, observando cómo el cuerpo de Holt quedaba rodeado por las sombras, tragado por el silencio. Era como si lo hubieran absorbido en un vacío. Y supe, en lo más profundo, que el mismo destino nos esperaba a nosotros. Agarré a Masters por el hombro y señalé hacia los árboles. Él asintió, entendiendo lo que no podía decir. Teníamos que salir del bosque. Ahora. Empezamos a correr, nuestros pasos completamente silenciosos mientras corríamos entre los árboles. Podía sentir mis pulmones ardiendo, mis piernas gritando por descanso, pero no lo escuchaba. No escuchaba nada. Detrás de mí, Greaves tropezó, cayendo al suelo. Me giré, extendiendo la mano para ayudarlo, pero cuando lo hice, me di cuenta de que las sombras lo rodeaban, cerrándose sobre él. Sabía que no había nada que pudiera hacer. Observé, impotente, cómo Greaves era tragado por el silencio, al igual que Holt. Masters y yo seguimos corriendo. No sabía a dónde íbamos, ni si había una salida, pero teníamos que intentarlo. Teníamos que sobrevivir. Pero al final, el silencio siempre parecía ser más rápido. No sé cómo logré salir. Todo lo que recuerdo es correr, sintiendo el peso aplastante del silencio en mi pecho, en mi mente, hasta que fue lo único que conocía. Seguí corriendo, hasta que, de alguna manera, finalmente lo logré. Pero estaba solo. Masters se había ido. Greaves se había ido. Holt se había ido. Tropecé a través del bosque hasta que finalmente atravesé lo que parecía una barrera invisible, el perímetro donde el silencio, lo que fuera que era, terminó. De repente, el sonido explotó de nuevo en existencia. El viento, el susurro de las hojas, el sonido de los insectos, el lejano canto de un pájaro y el sonido de mi propia respiración entrecortada. El súbito flujo de sonido abrumó mis sentidos, casi haciéndome doblar por un dolor de cabeza y náuseas. Había logrado salir, pero sabía que el horror permanecía justo detrás de mí. Caminé hasta que mis piernas no pudieron más, antes de detenerme y montar un campamento improvisado. Soporté el frío durante 3 días más, mientras luchaba mentalmente con los recuerdos de lo que había sucedido. Eventualmente, llegué a un punto lo suficientemente alto para señalar uno de los helicópteros de búsqueda que había estado sobrevolando la zona después de que perdiéramos nuestro tiempo de recogida de 48 horas. El sonido de las aspas del rotor fue una dulce melodía de esperanza, llevándome a la seguridad, lejos de la pesadilla de ese lugar. Pero incluso ahora, mientras estoy aquí, escribiendo esto, me cuesta escuchar mis propios pensamientos. Estoy aterrorizado de que tal vez, solo tal vez, haya traído un pedazo de ese bosque conmigo. Tengo miedo de que, de alguna manera, esté acechando, devorándome lentamente, devorando cada sonido, cada recuerdo. No sé qué es el silencio, no sé qué eran las sombras, no sé qué quiere, todo lo que sé es que está vivo y tiene hambre.